Estamos listos para recibir a nuestro primer invitado. Se trata, como dijimos antes de irnos a la pausa, del director general de presupuesto, José Rijo Presbot, quien confirmó que la modificación al presupuesto general del Estado del 2023 ya fue promulgada con la ley número 52-23 y adelantó que en este presupuesto reformulado los gastos están incrementando a 61,000 millones, en 61,000 millones de pesos, de los cuales 38,000 millones son para inversión en proyectos que ya están en ejecución. Pero para hablar de este y otros temas, recibimos precisamente al señor José Rijo Presbot, director de presupuesto, a quien damos la bienvenida nuevamente a su casa. A esto no tiene nombre. Un placer recibir. Muchas gracias, Miralba. Un gran placer, y Ariel, de poder contar un espacio como este que siempre ha estado dispuesto a que uno sea parte de la comunicación y de la educación ciudadana en materia presupuestaria. No, claro, un tema que lo veníamos hablando don José y yo fuera del aire, de que era muy complejo, y qué bueno que la Dirección General de Presupuestos pues cuenta con una herramienta como el podcast de presupuesto. Muy que bien. Ahí usted puede entrar a las redes sociales de la Dirección General de Presupuesto y usted puede escuchar este podcast, y incluso usted se orienta sobre cómo es el presupuesto, qué es el presupuesto, cómo es la ejecución presupuestaria, etcétera, etcétera. Pero entrando en eso mismo, y la primera pregunta, ¿cómo va la ejecución presupuestaria, don José? Bueno, al día de hoy nosotros tenemos, digamos, una ejecución conforme a lo programado, por una razón muy sencilla. Tuvimos que hacer un reformulado, es decir, una modificación a la ley. La gente le llama complementario, pero esa palabra no existe. Lo correcto es reformulado, porque es una transformación de gastos que no van a ejecutarse porque los procesos lo limitan o porque las metas se consiguieron sin necesidad de todos los disponibles, y se necesitan recursos en otras instituciones, y por lo tanto hay que hacer modificaciones. Y como nosotros, en fiel cumplimiento del mandato constitucional, no transferimos de un capítulo a otro, es decir, no transferimos del Ministerio de Industria y Comercio para el Ministerio de Obras Públicas, sino es mediante una ley, como ordena la Constitución de la República. A la fecha, nosotros llevamos un déficit controlado de un 1%, ¿no? Y estamos conscientes de que vamos a avanzar hacia unos niveles de gasto de capital muy significativo, superando el 2.5% del PIB. Aunque claro, mucha gente se preocupa por este gasto de capital y dice que es muy poco, que es menor, pero lo que pasa es que nosotros estamos utilizando el gasto de capital de manera correcta, haciendo mayor inversión que algunos gastos de capital que no tienen que ver con prioridades que demanda la sociedad. Para darle un ejemplo, cuando nosotros comparamos lo que se invirtió del 2017 al 2019 en vivienda social, apenas fueron 4,000 millones de pesos. Sin embargo, la inversión en vivienda social del 21 al 23 ya van por los 14,000 millones de pesos. Ese es un incremento de un 230%. Pero, ¿por qué se reformula el presupuesto a mitad de año? O sea, las instituciones a final de año hacen un presupuesto de lo que van a utilizar para el próximo año, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso, vamos a poner la misma Dirección General de Presupuesto, dice, vamos a utilizar, no es el caso, ni es el monto, en el año 2024 vamos a utilizar 100 millones. Pero cuando usted llega ya a mediados del año, dice, no, yo no necesito 100, yo necesito 150. ¿Por qué se reformula? ¿Qué pasa en esos 6 meses que las instituciones se abocan a esto? Mira, el proceso de formulación de presupuesto de la República Dominicana está muy restringido a la disponibilidad de ingresos. Nosotros en septiembre, el 28 de septiembre del año pasado, depositamos el proyecto de ley de presupuesto para el año 2023. En esa ocasión nosotros estimábamos que íbamos a tener 980,000 millones de pesos de ingreso por impuesto, pero de salida teníamos un compromiso de casi la totalidad de esos impuestos. Por ejemplo, para cumplir con el 4% eran 275,000 millones de pesos.
Para cumplir con el pago de los intereses de la deuda pasada, necesitamos 225.000 millones de pesos. Ya van 500, ¿no? Para el subsidio a los combustibles, a la energía eléctrica y las pensiones y los subsidios sociales, necesitábamos unos 200.000 millones de pesos y ya van 700.000. Para salud pública unos 137 y para el pago de la deuda unos 155.000 millones de pesos. Es decir, que en esos 5 o 6 renglones se iba la totalidad de los impuestos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos el país? No, hay que hacer una planificación y hay una necesidad de buscar un nivel de financiamiento para poder cubrir todas las demás instituciones que a la fecha no se le había puesto un peso. Y ahí se estimó entonces que íbamos a tener un déficit de 207.000 millones de pesos. Cada institución se le asigna una partida, un techo, que es sobre el cual hacen su programación presupuestaria para el año siguiente. Por ejemplo, ahora mismo ya estamos en la formulación del 24. Al 15, el día 6 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el déficit fiscal de 3.1 para el año 2024. Al 14 mandamos unos lineamientos de cómo podían hacer los presupuestos para el 24 y el 17 el techo presupuestario. Ese techo que se aprueba después en la ley no es un derecho adquirido por parte de las instituciones. Es el límite máximo que pueden ejecutar y depende indudablemente del comportamiento de los ingresos y depende de las necesidades que se van dando durante todo el año. Ya la Constitución y la Ley Orgánica de Presupuesto ordenan que no puede haber una modificación a los techos de las instituciones antes del 1 de julio. Al 1 de julio se hace una evaluación de las metas físicas y financieras de las instituciones y aquellas que proyectan una ejecución menor, indudablemente no vamos a mantener un déficit con un gasto que al final no se va a ejecutar y tenemos que llevarlo a instituciones que sí lo necesitan. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas tenía una necesidad para finalizar el año de cerca de 14.700 millones de pesos para obras, para inversiones. En cambio, teníamos en el Ministerio de Industria y Comercio unos 20.000 millones de pesos para el subsidio a los combustibles, que al mes de julio apenas había sido de unos 5.000 millones. Entonces, ese dinero que está en el Ministerio de Industria y Comercio, tenemos que transferirlo al Ministerio de Obras Públicas o hacer un fondo para transferirlo al Ministerio de Obras Públicas, sí, pero mediante una ley. Y por eso que tenemos que hacer la modificación para poder cumplir con ese mandato constitucional de que no se puede trasladar, una vez aprobada la ley de presupuesto, de un capítulo a otro. O sea que la burocracia mata el asunto ahí mismo, don José. Que es lamentable. No es la no es la burocracia, no, son las necesidades y el cumplimiento de la ley. Una de las cosas que nosotros hemos eliminado es lo que se llamaba la deuda administrativa o disminución de cuentas por pagar, porque eran gastos que se ejecutaban sin tener presupuesto, sin pasar por el proceso, por todo el sistema, en violación a todas las leyes del sistema de administración financiera del Estado, y se pasaba para el año siguiente como cuenta por pagar. Para que tengamos una idea, esas cuentas por pagar en el 2010 eran apenas 30 millones de pesos. Ya en el año, cuando nosotros llegamos en el año 2020, del 1 de enero al 14 de agosto, se pagaron, óigame la cifra exacta que le voy a dar, de casi 62.000 millones de pesos. Wow. Se pagaron en deuda administrativa. Y esa deuda administrativa, indudablemente, que se llevaba a deuda pública, como no había pasado por el sistema, se pagaba por debajo de la línea con endeudamiento, y ese endeudamiento cubría actos que eran reñidos con la legalidad y por lo tanto actos corruptos que nosotros hemos eliminado. Y para que tengamos una idea de cuánto significó eso en financiamiento, en el año 2020, del 1 de enero al 14 de agosto, el 25% del endeudamiento del gobierno pasado fue para pagar esa deuda administrativa, ilegales.
Nosotros apenas hemos dedicado en el 22 el 1% de deuda que ha llenado todos los requisitos y sin pagar comisión. Míralo, si tienes alguna pregunta. ¿Qué se está haciendo? Sí, claro. ¿Cuáles son los controles para evitar el dispendio de los recursos? Mira, una de las cosas que más hemos insistido es en que la planificación tiene que ir unida al presupuesto. Y lo primero que hicimos fue crear una mesa técnica con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para ir alineando la planificación de las instituciones conjuntamente con el presupuesto. Nosotros hemos tratado de ir forzando más cada día a que las modificaciones presupuestarias internas que se pueden hacer estén sujetas a si afectan o no metas físicas. ¿Qué es lo que se quiere lograr con esos recursos? Entonces, ha habido una serie de decretos de racionalización del gasto, donde le ponemos un candado en el sistema donde no se puede utilizar esos recursos. Por ejemplo, si una institución quiere comprar vehículos y no tiene en la cuenta auxiliar de presupuesto compra de vehículos, no puede hacer una modificación para comprar vehículos, porque eso no se lo permite el sistema. Y como ha habido una necesidad de incorporar la mayor cantidad de instituciones al sistema, por ejemplo, antes las corporaciones de acueducto, las empresas no ejecutaban en línea, ahora ejecutan en línea. Y por eso es que pasaba que en materia de agua se hacían transferencias de capital que eran utilizados en gasto corriente y los acueductos se tardaban. Para poner un ejemplo, a la ampliación del acueducto de Atormayor, por más de 30 años no se ejecutó por 36 millones de pesos. Y allá habían 104 camiones de agua repartiendo agua. Ahora hay nada más 4, ¿no? Porque la inversión, lo que se prevalece son las prioridades del Estado. Y han sido infraestructura terrestre, vivienda, salud, agua potable fundamentalmente. Y lamentablemente hemos tenido que enfrentar de todo. Desde tormenta, Fiona, Franklin ahora, la peste porcina africana, la inundación del Distrito Nacional. Esa inundación del Distrito Nacional le costó al Estado 400 millones de pesos. La del pasado mes de noviembre, ¿correcto? Sí, la de noviembre. Sí, la de 400 millones de pesos para salvar a todas las personas de escasos recursos que no tenían seguro contra inundación de su vehículo, para salvarle su vehículo, ¿no? Y son hechos que no están presupuestados, que necesariamente tenemos que transparentarlo. En el 22, a pesar de eso, nosotros pudimos cerrar en el año 22 con un déficit por debajo de lo que realmente habíamos proyectado. Nosotros habíamos proyectado tener un déficit de 3.32, en el 22, un déficit proyectado de 175 mil millones de pesos, lo aumentamos a 216 mil millones de pesos. Sin embargo, no fue necesario aumentar la necesidad de financiamiento, porque disminuimos de 284 mil millones de pesos que nos autorizó el Congreso a buscar financiamiento, a nada más utilizar 229 mil millones de pesos.